Soy la doctora Sofía Irinenko, cardióloga infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias al Comité Científico y Organizador por invitarme a hacer esta presentación sobre valvuloplastía aórtica fetal. La estenosis aórtica crítica en la etapa fetal produce una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Aumenta la presión intracavitaria, se produce isquemia subendocárdica y luego fibrolastosis subendocárdica. El ventrículo izquierdo inicialmente se dilata y progresivamente empeora su función. Con el correr de las semanas, el crecimiento de las estructuras cardíacas izquierdas se enlentece y luego se detiene. Y estos niños al nacimiento presentan un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Se ha propuesto la realización de una valvuloplastía aórtica fetal para desobstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y favorecer el crecimiento y desarrollo de las estructuras cardíacas izquierdas, evitando la progresión a una fisiología de tipo univentricular y mejorando así la sobrevida perinatal y el pronóstico postnatal. Estas son imágenes características de pacientes con esta patología de ecocardiografía fetal, en las que observamos la dilatación y franca hipocontractilidad del ventrículo izquierdo. Estas son las imágenes que permiten la detección de estos pacientes habitualmente cuando se realiza la ecografía morfológica fetal entre semana 20 y 22. Estos son los criterios de selección de los pacientes para valvuloplastía aórtica fetal. Observamos arriba y a la izquierda que debe constatarse la presencia de pasaje anterógrado a través de la válvula aórtica. Los procedimientos se realizan si hay estenosis críticas, pero no si hay atresia. El anillo de la válvula aórtica debe tener un Z-score mayor a menos 3,5 desvíos estándar de la media y el anillo mitral un Z mayor a menos 3. Los ejes mayor y menor del ventrículo izquierdo deben tener un Z mayor a menos 2 desvíos estándar de la media. Cuando estas dimensiones se aproximan a un Z0 y la válvula mitral a un Z menos 2, los resultados son mejores. Estos pacientes presentan de manera característica flujo reverso a nivel del foramen oval, como observamos abajo y a la derecha, y flujo reverso a nivel del arco aórtico transverso. Por otra parte, es importante constatar un gradiente transmitral de al menos 15 milímetros de mercurio y un gradiente transaórtico de al menos 10 milímetros de mercurio. Cuando estos valores se aproximan a 20, los resultados son mejores, ya que el ventrículo izquierdo tiene una mayor capacidad de recuperación. Estos procedimientos se realizan en quirófano bajo guía ecográfica permanente por equipos multidisciplinarios especializados. Se realizan bajo anestesia materna peridural y una vez que el feto se encuentra en la posición adecuada de manera espontánea o tras la realización de maniobras de versión externa, se le administra anestesia, analgesia y parálisis. Por vía intramuscular, como observamos a la izquierda en el muslo fetal, se observa la aguja para administración de la medicación, o por cordocentesis, como se observa a la derecha. Este es un procedimiento de valvuloplastía aórtica fetal. La aguja ingresa a través del abdomen materno a la cavidad uterina y luego a través del tórax fetal al ventrículo izquierdo. Una vez que la aguja se encuentra dentro del ventrículo izquierdo, es progresada hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, acá se observa la válvula estenótica, y luego a través de la válvula aórtica y se realiza la valvuloplastía con balones de tipo coronario. Luego se retira todo el instrumental tras el procedimiento y se observa un aumento del pasaje transaórtico con insuficiencia aórtica y aumento del pasaje a través del arco aórtico transverso. En la etapa fetal, la presencia de insuficiencia aórtica no es adverso, ya que es frecuente la reestenosis de la válvula en las semanas siguientes. Al nacimiento, estos pacientes pueden presentar un ventrículo izquierdo de tamaño conservado o de tipo borderline y requieren una estrategia de recuperación o rehabilitación ventricular que involucra la realización de intervenciones de cateterismo y o cirugía cardiovascular como resección de fibrolastosis, plástica mitral, cirugía de Ross, que se realizan con frecuencia en etapas. Este es un paciente que fue intervenido en la etapa fetal y en quien observamos la recuperación del tamaño y la función del ventrículo izquierdo. En el periodo 2005-2021, en nuestro hospital fueron evaluados 74 pacientes para 74 intervenciones de intervencionismo cardíaco fetal. Fueron finalmente, tras la exclusión por criterios maternos o fetales, fueron realizadas 45 intervenciones con una mortalidad fetal total del 22%. En los últimos 5 años se realizaron 24 intervenciones y la mortalidad descendió al 12%.
gracias a una mejor selección de los pacientes y una mejoría en la técnica. No hubo complicaciones maternas en ningún caso. Cuando ponemos el foco en los pacientes con estenosis aórtica crítica, observamos que fueron evaluados 40 y 34 de ellos con criterios de progresión a síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Hubo un grupo de 6 pacientes en quienes la estenosis aórtica se asociaba a una displasia de la válvula mitral, con insuficiencia severa de la válvula mitral y un foramen oval severamente restrictivo, y una aurícula izquierda severamente dilatada. Estos son pacientes con una gran mortalidad perinatal. De los pacientes con valvuloplastía aórtica fetal y evolución de hipoplasia izquierda, 25 pacientes se realizó el procedimiento, hubo mortalidad de 6. Esta mortalidad inicialmente fue el 24%, pero descendió a un 16% en los últimos 5 años. 22 pacientes con esta patología nacidos vivos fueron seguidos en nuestra institución, y de estos, de los que recibieron una valvuloplastía aórtica fetal, 7 tenían un ventrículo izquierdo de dimensiones conservadas al nacimiento y 8 un ventrículo izquierdo de tipo borderline. Un paciente presentaba un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico al nacimiento. Y de los pacientes que fueron evaluados pero excluidos por razones maternas o fetales, que nacieron en el hospital, estos 6 pacientes, los 6 presentaban un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. En relación a lo reportado en la bibliografía internacional, observamos que el grupo con mayor número de pacientes es el de Boston, y en el año 2014 presentaron sus primeros 100 casos, de los cuales 35% fueron biventriculares al nacimiento, con una mortalidad fetal del 11%. Este grupo volvió a presentar su experiencia en el año 2018 con una fisiología de tipo biventricular al nacimiento en el 59% de los casos, y reportan que esta mejoría se debió a una derivación más temprana de los pacientes, más rápida, y una mejoría en los criterios de selección. Por otra parte, existe un registro internacional de intervenciones cardíacas fetales, de las cuales nuestro hospital participa, y reportamos junto a ellos la experiencia internacional de 108 casos con un 16% de mortalidad y un 57% de pacientes con fisiología biventricular al nacimiento. Se ha observado que los pacientes con valvuloplastía aórtica fetal y evolución biventricular tienen una mejor sobrevida que aquellos con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y no se reportaron efectos adversos maternos. Conclusiones. La valvuloplastía aórtica fetal es un procedimiento técnicamente factible. Es mínimamente invasivo para la madre y con una mortalidad fetal actualmente entre el 11 y el 16%. Este procedimiento se realiza con el objetivo de evitar la evolución natural de la estenosis aórtica crítica hacia el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico en la etapa fetal, con aproximadamente la mitad de los pacientes intervenidos con un ventrículo de tamaño conservado al nacimiento. Se encuentran en evaluación los resultados clínicos a mediano y a largo plazo, que dependen en gran medida de la estrategia de rehabilitación o reclutamiento ventricular instituido tras el nacimiento. Los resultados de estudios multicéntricos colaborativos permitirán continuar mejorando los criterios de selección para intervencionismo cardíaco fetal y el manejo perinatal de este grupo particular de pacientes. Muchas gracias.